Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 14 de Masejet Kiddushin. La Gemara continúa con la siguiente cláusula de la Mishnah. Hemos visto que la mujer es adquirida de tres formas y se adquiere a sí misma de dos formas. Ahora nos decía la Mishnah, Ve'yevamá niknet bebía, la Yevamá se adquiere como esposa por el Yavam con la relación íntima solamente. Dice Bebía Menalan, ¿de dónde sabemos que es la relación íntima lo que crea el vínculo de unión entre la Yevamá y el Yavam? Amarkra se aprende de lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? Dice, Yevamá yabo alea, ulkaja lo leisha. Leímos este Shabbat pasado en la parashá de Kitetse. Dice, su Yavam cohabitará con ella y la adquirirá para sí como esposa. Entonces, ¿qué entendemos? Que cuando haya esa vía, yabo alea, entonces le caja lo leisha. Ve maculá miltamisha. Pero digamos que para todos los asuntos la ley de la Yevamá es como la ley de una mujer común. Pues el primer versículo la denomina esposa. Dice, los alcadataj. No puedes decir así. ¿Por qué? De Tania. Pues enseñó en la Beraita. Dice, Yahol Yehu Kesef Ushtar Gomrim Ba Kederach Sheabia Gomeret Ba. Dice, ¿acaso se puede decir que el dinero y un documento de entrega de casamiento concretan el matrimonio en el caso de ella, igual que la relación íntima se lo concreta? Talmud Lomar, por eso nos enseña el versículo, dice, Veyibemah, es decir, Bia Gomeret Ba, Ve'en Kesef Ushtar Gomrim Ba. Nos dice que el versículo dice que debe de realizar el Yibum. El Yibum implica una relación. Entonces, ¿qué quiere decir? Solamente el Yibum y no el dinero o el documento concretan esa relación. Entonces, ahora propone la Gemara y dice, ve mamá y vi mamá debe al korja meyabem. Dice, pero di, ¿a qué se refirió el versículo cuando empleó la expresión de realizar el yibum con ella? Es decir, ¿por qué dice yebamá yaboalea? Se refirió a que si el yabam realiza el yibum incluso contra la voluntad de ella, surte efecto. Es decir, en las otras formas de casamiento, que es efshtar, bien, para una mujer, la mujer tiene que aceptar. Dice, a lo mejor aquí también, incluso que ella no quiera, también funciona el yibum. Dicen que en lemakra, veyibem. Dice, no. Si fuese así, la Torah hubiese utilizado eh, el verbo de otra forma. Únicamente de aquella frase que solamente la relación íntima concreta el matrimonio con el lleva más. Entonces, que solamente diga el versículo y le realizará el yibum. Mai veibemah, ¿qué quiere decir? Y le hará el yibum con ella. Shmat mina tarte. Se entienden las dos cosas. Tanto que la forma de hacer el casamiento es con la relación y que esa relación también tiene que ser con la autorización de la mujer. El yibum a la mujer también tiene que ser que ella acepte. Ahora dijimos que la Yevamá, ¿cómo se libera de esta relación de Yibum? Estudiamos en Masaje Yevamot, que otra vez vamos a aclarar porque a lo mejor no lo explicamos al principio del DAF de hoy. Recordamos que una Yevamá, ¿quién es? Es una mujer que está casada con un hombre y no tienen hijos. El hombre muere. Entonces, esa mujer no se puede casar con cualquiera, solamente puede casarse con el cuñado, si hay. Entonces, ¿cómo se completa ese vínculo con la relación? Ahora, si no quiere casarse con el cuñado, ¿cómo hace esa mujer para adquirirse a sí misma, para liberarse de ese vínculo y poder casarse con cualquier otro hombre? Entonces dice, y se adquiere a sí misma por jalitza. Jalitza, ¿sí? Es el acto de jalitza que vamos a tratar de entender. Menalan, ¿de dónde sabemos que la yevamá se adquiere a sí misma por el medio de la jalitza? Dichtiv, Venikra Shemo Be Israel, Bet Halutzanah. Aprendemos de lo que está escrito en el versículo con respecto a la Yevamá, que cuando
el Yabam no va a querer hacerle el Yibum, se va a llamar su nombre en Israel la casa del descalzado del zapato. La expresión en Israel, Benikra Shemo Be Israel, de ahí aprende que van Shehalat Tzba Naal Hutra Lejol Israel. En el momento en el que se descalzó el zapato e hizo el acto de la Jalitza, entonces queda permitida para todo Israel. Ahora, a Israel, le da de ata. ¿Y esta expresión en Israel, acaso es para esto que viene a enseñarnos? Hami Baele, leje de Tne, Rav Shmuel, Bar Yehuda. Pero si esa expresión es necesaria para aprender la ley que se expuso en la Bereitá que enseña Rav Shmuel Bar Yehuda, dice, Be Israel, ¿qué quiere decir en Israel? Bebedin shel Israel, velo bebedin shel Geri. Entonces, de ahí que aprende Rav Shmuel Bar Yehuda. Esa palabra Israel no la utiliza para esto, la utiliza para enseñarnos que el único bedín que puede validar una jalitzá es un bedín hecho por jueces judíos de nacimiento y no ante un bedín de conversos. Siendo así, ¿cómo se puede aprender de esta expresión que la mujer queda permitida para otro hombre por medio de la jalitzá? Responde Trebe Israel Ketiv. Dice la Gemara, hay dos veces la expresión en Israel que están en los versículos sobre la jalitza. Uno va a ser para permitirla a todo hombre y la otra para enseñarnos sobre el Bedí. La Gemara vuelve a preguntar, la Kati, mi baile, leje de Tania, pero todavía no se puede aprender de la expresión en Israel que la jalitza vuelve a estar permitida para todo hombre. Esa expresión es necesaria para aprender la ley que enseña lo que dice la siguiente veraita. Amar Rebiudá, dijo Rebiudá, Pamahat Ainu Yoshvim Lifne Rabbi Tarfon. Una vez estábamos sentados delante de Rabbi Tarfon. Ubatá Yebamá la Jalotz. Y se presentó una Yebamá para realizar la Jalitza. De Amar Lanu nos dijo, Anu Kulehem Veimru Jalutzanal Jalutzanal. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Tarfon? Una vez que se hizo la Jalitza, les dijo a todo el mundo, levantad vuestra voz y decid, Jalutzanal Jalutzanal. Descalzado del zapato, descalzado del zapato. Es decir, el deber de los ahí presentes es decir esto. Y esto se aprende justamente que dice, y se llamará su nombre en Israel. Es decir, que las personas que están ahí sentadas tienen que llamarlo Halutzanal, Halutzanal. Entonces, para eso se utiliza en Israel. Entonces, ¿cómo me quieres decir que de ahí yo voy a aprender que la Jalitza es una forma de liberar a la mujer? Dice, Au mi venikra shemo nafka. Dice, no, eso de que hay que pronunciar Halutzanal, Halutzanal, se aprende de y se llamará su nombre. Ahora, la palabra en Israel es para aprender que una vez que la hace Jalitza queda permitida a todo Israel. Ahora, la otra forma en la cual la Yevamá sale de esa condición de Yibum y entonces queda libre para estar con cualquier hombre es Bemitata Yabam. Si muere el Yabam. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Responde la Gemara, Kalva Homer. Lo aprendemos por un Kalva Homer. Uma Eshetish Shei Behenek Mitata Baal Matirata. Dice, sí, la mujer de un hombre que está prohibida, o sea, una mujer normal que está casada, está prohibida bajo pena de estrangulamiento. La muerte del marido a esa mujer le permite casarse con cualquier hombre. Yevamá, Shi Belav, Loco Sheken. Entonces la Yevamá, que la única prohibición que recae sobre ella es un Lota Ase, es decir, Loti Yele Ishaher. No estará con otro hombre, pero no dice que tiene pena de muerte, porque a fin de cuentas esa mujer es viuda también. Entonces no con más razón que debería estar permitida con la muerte del Yabam. Pues sí, para una mujer casada, que es muy grave estar con ella y el que está con ella tiene pena de muerte, si muere el marido, esa mujer queda permitida. Entonces, esta mujer que no tiene ni siquiera pena de muerte, solamente tiene un lota ase de la Torá, tiene una prohibición más leve. Entonces, con mucha más razón, si muere el Yabam, entonces esa mujer debería quedar también permitida. La Gemara refuta y dice, no, Male shetish sheken yotzet beget. Dice, pero no puedes comparar. ¿Por qué? Porque la mujer casada, ¿cómo se puede liberar del marido a través de un get, un acta de divorcio? Pero la lleva a mano, tomar besó, shena yotzet beget. ¿Acaso puedes decir lo mismo en el caso de esta mujer y mamá, que no queda divorciada por medio de un get?
Entonces, yotzea bejalitza. Dice esta, la mujer lleva mal, también queda permitida por medio de la jalitza. Es decir, hay una forma en la cual esa mujer puede quedar liberada, igual que la mujer casada sale por get. Esta también tiene una forma de salir. Me la vuelve a refutar. El amale eshetish, sheken o será matira. Más bien se puede refutar el Carvajomer diciendo, ¿cómo puedes comparar a la Yevamá con la mujer casada? Si en el caso de esta última, él mismo que la vuelve a prohibir es el mismo que la vuelve a permitir. Es decir, no el mismo. El que la prohíbe es el que la permite. ¿Por qué? Porque cuando el hombre le hace kiddushin a la mujer, la prohíbe para todo el mundo. Y cuando el hombre le da el get a la mujer, la vuelve a permitir para todo el mundo. Entonces el que prohíbe y el que permite es el mismo. Pero aquí no. Aquí el que la prohibió fue el marido. Y el que la permitió fue el Yabam cuando le hizo Jalitza. Entonces, Amar Rab Ashi, Hanami, o será Matira, Yabam o será Yabam Sharela. Aquí también, Rab Ashi dice, aquí también la Yabam es lo mismo. El que la vuelva prohibida es el que la vuelve permitida. ¿Por qué? Porque el Yabam es el quien la prohíbe. Porque el hecho de que exista el Yabam hace que esa mujer no haya salido libre tras la muerte de su marido. Entonces, él es el que la está prohibiendo. Él es el que la vuelve a permitir con la Jalitza. Muy bien. De la enseñanza de la Mishnah, que dice que la Yevamá se adquiere a sí misma con el acto de Jalitza, se entiende que solo la Yevamá queda permitida con la Jalitza, pero una mujer normal no. A raíz de ello, indaga la Gemara. Dice, Utehe eshet ish yotzet bejalitza mikal bajomer. Podríamos a lo mejor decir que una mujer casada también se libera de su marido mediante la Jalitza por medio de un calvajomer. ¿Cuál sería? Uma Yevamá shena yotzet beget yotzet bejalitza. Si la Yevamá que no queda libre por medio de un get, de todos modos sí queda libre por medio de la Jalitza. Zo sheyotzea beget enodin sheyotzea bejalitza. Entonces la mujer casada que sale con un get, entonces, ¿no sería también lógico pensar que te puede salir también con la Jalitza? Después Nagamar dice, no. Amar Kras Sefer Keritut. Dice, no. La Torá nos dice en el versículo que cuando el hombre quiere divorciar a la mujer, le tiene que escribir un Sefer Keritut, es decir, un libro de divorcio, un documento de divorcio que venga a Lekaret, a cortar. Sefer cortá, enda barajer cortá. ¿Qué es lo que rompe el vínculo? El documento, y no otra cosa. Usted lleva mayo, usted beget, mi calva homer. ¿Y acaso no podríamos hacer un calva homer para aprender que la yevamá también sale por un get? Umay shetishen yotzet bejalitza, yotzet beget, zo sheyotzea bejalitza en din sheyotzea beget. Si la mujer de un hombre casado, perdón, si la mujer casada no queda permitida por medio de la jalitza, pero de todos modos sí queda permitida por un get, entonces la yevamá, que sí queda permitida por medio de la jalitza, no es lógico pensar que también podría quedar permitida por un get. Jamás caja, así es como dice el versículo. Así es como dijo el versículo. Dice, ella declarará y dirá, así hará el hombre que no edificará la casa de su hermano. De caja y cuba. Y el término así, es decir, de esta forma, es algo que imposibilita, es imprescindible. Es decir, como la Torah dijo, la mujer dirá, así es como hace, quiere decir que solamente así es como puede hacer para liberarse de esa mujer. De coleja, de Ica y Cuba, lo darshinan kalvahomer. ¿Y acaso de todo lugar donde la Torá utilice la expresión que denote que lo mencionado en el tema es imprescindible, donde se dice caja, no podemos emplear un kalvahomer? Veja Yom Kippurim, Yechtiv, Goral, Vejuká. ¿Cómo puede ser? Respecto a Yom Kippur está escrito, la asignación de 2 cabritos es por sorteo. Es decir, en Yom Kippur, el Kohen Gadol, lo estudiamos en Masejet Yomá, le traían 2 cabritos y hacía un sorteo, metía la mano en el calpí y sacaba y decía, este es para Shem y este es para Zazel. Entonces ahí dice sorteo. Y al respecto está escrito Jukatolam, es decir, es un decreto. Lo que se tiene que es imprescindible que los cabritos se asignen de esta manera. Betania. Y con respecto a esto se enseñaron una veredita. Beasau hatat, hagorar ose hatat, ben Hashem ose hatat. Es decir, el versículo aclara acerca, perdón, y el versículo dice
y acercará a Aarón el cabrito que haya tocado el sorteo para Hashem y lo hará hatat, es decir, lo degollará como un animal de hatat. ¿Qué enseña? Que el sorteo es lo que asigna a ese cabrito como korban hatat, pero no la denominación oral. Es decir, si el Cohen dice, este va a ser hatat, no vale, sino que es solamente porque sacó el sorteo que ponía para Hashem, ese es el que va a ser hatat. Sheyahol Valo Dinhu, y fue necesario que el versículo nos enseñe esto, pues si no, podríamos haber dicho que es lógico pensar lo siguiente. ומה במקום שלא קידש הגורל קודש קידש Hashem? Si en los casos donde el sorteo no santifica los sacrificios, es decir, cualquier otro sacrificio de Hatat que se trae, ¿sí? La denominación oral sí los consagra y dice, este va a ser para Hatat, Makom Shekidesh Agoral Enodin Sheyekadesh Hashem. Entonces ahí donde el sorteo especifica cuál va a ser Hatat. No es lógico pensar que también si lo dice el Cohen también funcione. Ahí donde no lo dice, funciona. Aquí que hay Goral. También podría ser lógico que el decirlo también funcione. Tarbun Lomar, por eso viene el versículo, nos enseña, Beasaú Hatat. Es decir, que lo va a hacer Hatat. Es decir, ¿qué quiere decir? Goral o se Hatat. Es el sorteo el que hace que ese animal sea Hatat. Ven Hashem o sea Hatat. Y no es el nombre que le dé el Cohen lo que hace que ese animal sea Hatat. Betama de mi ate kra alabaji darshinan kalvahomer afalgab dichtib bejuka. Y el motivo de que la denominación oral no se asigne al Korban Hatat es únicamente porque el versículo lo ha excluido. No es solamente por eso. Pero si no fuera así, si no lo hubiese excluido el versículo, aprenderíamos por Calva Homer que podría ser asignado también de forma oral, a pesar de que está escrito que es un decreto. Responde la Gemara y dice, Amar, Kra, La. Está escrito con respecto a la mujer de un hombre y dice, él le escribirá a ella un documento de divorcio. La lo lleva más. Es decir, a ella, pero no a la lleva más. Es decir, es otra forma de entender por qué la lleva más no sale con un get. Contra la Gemara, ve malá lishma. Pero no hemos dicho que el get tenía que ser escrito lishma, es decir, a nombre de esas dos personas que se están divorciando. Y eso lo aprendemos de Bekatabla, escribir a ella. Dice, tre la active. Hay dos a ella están escritos en el tema. Veakati mi baile, hat la lishma, idach la velo lejaberta. Pero ya utilizamos esos dos. Uno dijimos que es a ella, que quiere decir que tiene que ser a su nombre. Y el otro que es a ella, que el get debe ser para ella, pero no para su compañera. Es decir, no puede hacer un get para dos mujeres al mismo tiempo. El marca naal in mide ajarinalo. Es decir, dijo el versículo sobre la jalitza, es decir, que se descalzará el zapato. Es decir, el zapato sí que permite la yevama. Otro método, como por ejemplo un get, no lo permite. La Gemara te dice, "Lehai na'al, leaki hu de atra". Y ese término zapato, ¿acaso está para esta enseñanza es que viene? Y mi baile, deje de taña. Y este término es necesario para aprender la ley que se enseña en la siguiente veredita. Na'alo, en li, el na'alo, na'al shel kol adam menale. Es decir, la Torah dice, respecto a la jalitza dice Naalo, su zapato. Quitará su zapato. ¿Qué aprendo de aquí? De esta palabra no puedo aprender sino que solamente su zapato, el zapato del Yaván, pero el zapato de cualquier otra persona no sirve para hacer jalitza. ¿De dónde lo aprendemos? Talmud Lomar, Naal Riba. Por eso lo aprendemos de que el versículo dice zapato, y con esta palabra zapato, que está de más, los incluye los zapatos de otras personas. E incluso que no sea tu zapato. La verdad continúa y dice, ¿en qué? Si es así, mata al musulmán Naalo. Entonces, ¿por qué dice la Torah su zapato? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Dice, Naalo lo, perat legadol shen yachol alejbo. Es decir, cuando dice su zapato, se refiere a un zapato que le vaya, que sea de su talla. No un zapato muy grande con el que no va a poder caminar, ni un zapato muy chiquito que no lo va a poder meter.
porque no es suyo. Oye, ¿me prestas un zapato? ¿Qué talla de pieza haces? 45. ¿Y tú? 38. Pues no va a poder hacer jalitza con eso. Muy bien. Eh, Prat lekatan she'en jofe etrov raglo. Y también excluye este zapato que es tan pequeñito que no cubre la mayoría del pie del yaba. Ahora, Prat excluye le mesulaim she'en lo akev. Y también excluye los tipos de zapatos que no tienen suela, pero tienen tacón. ¿Y en qué? Nichtov al. Entonces, en realidad se puede aprender de las dos enseñanzas. Pues si es así, que el término zapato solo nos quiere enseñar para la jaliza que puede utilizar el zapato de cualquier otra persona, entonces que escriba el segundo versículo y diga únicamente zapato, na'al. Mai ha na'al, ¿por qué dice bet halutz ha na'al? De el zapato. La hey es una hey ayedía, se refiere a un zapato en particular. Shmanmina Tarte, para enseñarnos que se aprenden las dos cosas. Por un lado, que la yamamá queda permitida para casarse de nuevo únicamente por medio de la jalitzá y no de un get, por el zapato, pero no por un get. Que la jalitzá es válida, es válida aunque utilice el zapato de otra persona. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la primera Mishnah del tratado. Vamos a empezar con la segunda Mishnah. Esta segunda Mishnah nos va a hablar mucho sobre los abadim, sobre los siervos. Siervos, hay varios tipos de siervos. Está el siervo kenanita, está el siervo hebreo que se vendió a sí mismo para poder pagar una deuda. Está el siervo hebreo que lo vendieron, el bedín lo vendió para poder pagar una deuda porque robó, etcétera. Está la niña menor que su padre la entregó como sirvienta y está el siervo que después de haber trabajado la cantidad de años que tenía que trabajar, quiere quedarse con su amo y entonces le perforan la oreja. Muy bien. Entonces nos dice así. Ebedibri, un siervo hebreo. Nikne bekesef ubishtar. Es adquirido por medio de dinero o algo que tenga valor o con un documento. Bekone atmo, beshanim, ubeyobel, ubegeraon kesef. Y él se adquiere a sí mismo, es decir, recobra su libertad al cumplir 6 años de servidumbre, o por medio de la llegada del Yobel, del año del jubileo, o mediante el descuento de dinero, es decir, que va pagando a su amo poco a poco. Yeterá alab, perdón, ama ibria. Ahora, la sierva hebrea, ¿qué tiene de más con respecto al siervo? Shekoná etatzma besimanim, es decir, que esa mujer, esa joven que fue entregada por su padre cuando era menor, cuando esa niña adquiere sus signos de pubertad, queda libre, lo que no le pasa al siervo. Hanirza nikne birziah. Ahora, el siervo nirza, ¿qué es el siervo nirza? Es un siervo, como dijimos, que ya pasó todo su tiempo de servidumbre y él se quería quedar, y entonces le perforaron la oreja y queda libre en el Yobel o hasta que muere el amo. Entonces dice, es adquirido por su amo para prolongar su servidumbre por medio de la perforación de la oreja. Veconetasmo, de Yobel o mitad de y se adquiere a sí mismo, es decir, queda libre ese siervo cuando llega el Yobel o cuando muere el amo. Vamos a ver las fuentes de todas estas leyes en la Torah. Que un siervo hebreo es adquirido por dinero, ¿de dónde lo sabemos? Amarkra mi kesef mignato. Dice el versículo con respecto al siervo hebreo que fue vendido a los gentiles. Dice, si todavía quedan muchos años, conforme a ellos devolverá como rescate del montón, de la cantidad de dinero con el que fue adquirido, que vemos que cómo adquirió este amo el siervo, lo adquirió con dinero. Nos enseña que se adquiere con dinero. Mará explica que este versículo no sirve como fuente. ¿Por qué? Ashkehane bedibri, anemkar leobet kohabim. Esto funciona por un siervo hebreo que fue vendido a un no judío. Oil, veloquiniano bekesef.
pero podemos argumentar que este método de adquisición es particular para ese gentil porque su única forma de adquisición perdón, su única forma de adquisición es por medio de dinero. Ahora, Nimkar le Israel Menalan, pero un siervo que es vendido a un Israel, ¿de dónde yo puedo aprenderlo? Amarkra, Vehevdah, Melamed, Shemegaraat, Pidioná, Beyotzia. Aprendemos del versículo que dice, con respecto a la sierva hebrea que fue adquirida por un judío, y la rescatará en Shemot. ¿Cómo está? A ver si encontramos aquí el versículo. Dice, no lo encuentro aquí. Shemot 21:8. Aquí está. Dice, Imra bene Adoneja, asher lo yeada vehevda, le amnoji lo yimshol le mojaraba. Es decir, a un gentil no la podrá vender esta sierva hebrea. Le dice, del hecho que la Torah dice y la rescatará, es decir, de lo que se entiende que el amo participa en su rescate. Y esto nos enseña que la sierva descuenta de la cantidad que ella debe pagar por su rescate el valor de los años trabajados, según el precio que el amo haya pagado por ella al adquirirla. Y entonces se libera, pues se considera que el valor de dichos años de trabajo el amo ya lo recuperó. Y esa es la manera en la que él participa en el rescate de ella. Del hecho de que el valor de los años trabajados se calcule sobre la base del valor con que fue adquirida, se aprende que se puede adquirir una sierva con dinero. Ahora la Gemara no acepta este versículo como fuente y dice así: Ashkehan amat haibria, ama haibria. Encontramos que este versículo es una fuente para la sierva hebrea. Uil, un mikadsha bekesef, mikania bekesef. Pero podemos argumentar por qué funciona con la sierva hebrea el tema del dinero. Porque una mujer hemos visto que es consagrada por medio del dinero. Entonces voy a decir que la sierva, como también es mujer, entonces también va a poder ser adquirida como sierva por medio del dinero. Ebed Ibrim Alan, pero para un siervo hebreo, ¿de dónde lo podría yo aprender? Amarkra aquí, Maher leja ajija ibri, o ibria, babedeja shoshani. Dice el versículo que un siervo que es vendido por el Bedín, dice, si te fuera vendido a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá durante 6 años. Makish, e Ibril e Ibría. Entonces aquí el versículo está uniendo al siervo hebreo con la sierva hebrea para enseñarnos que tanto uno como el otro se adquieren con dinero. Ashkehan, Meharuhu, Bedin. Bueno, esto funciona para qué? Para los siervos que son vendidos por el Bedín. Ki Maher, cuando te sea vendido. ¿Sí? Hoil Benimkar de al Korjo. ¿Por qué? Porque ese siervo no se entregó por su propia voluntad. Fue el Bedín el que lo vendió. Mojerazmo menalan, pero el siervo que él mismo se entrega como trabajador, ¿de dónde lo aprendemos? Dice Yalef, Sahir, Sahir, se aprende de la Gezerá Shabbat, de la correlación entre las expresiones asalariado, asalariado. ¿Cómo es? La expresión asalariado aparece en el versículo escrito con respecto a aquel que se vende como siervo hebreo. Y la misma expresión, también asalariado, aparece también en el versículo escrito por aquel siervo que fue vendido por el Bedín. Y de esta expresión común, a ambos versículos se aprende que tal como uno se puede adquirir con dinero, también el otro se puede adquirir con dinero. La Gemara Ujete dice no. Ani alemán de Yalef, Sahir, Sahir. Lo que tú estás diciendo está muy bien para aquel que deduce esa de la Shabbat, esa correlación, asalariado, asalariado. El alemán del Oy Aleph, Sahir, Sahir, Maik Alememar. Pero para aquel que no interpreta esa de la Shabbat, ¿qué vas a decir? Dice Amarkra, Vejita sigue. Dice el versículo. Dice, si la mano de un gentil residente, de un ger toshav, alcanza, ¿sí? Vejita sigue, y si llega a alcanzar, Musaf, Alinyan, Rishon, Veilmat le Elión, Mitachton. Es decir, la palabra veji y la vav indica que este tema, es decir, las leyes del que se vende a sí mismo a un no judío,
está añadido al primer tema, que habla del siervo hebreo que se vendió a Israel. Por lo tanto, como el método del Hekesh, de la unión de los conceptos, ¿qué vamos a decir? Se deduce que las leyes que se aplican al tema anterior también se aplican al tema posterior. La Gemara pregunta y dice, Umantana de lo Yalef Sahir Sahir. ¿Y quién es ese sabio que no deduce las leyes desde la Shabbat de asalariado a salariado? Que hay Tanahu de Tania. Ese es Tana, ese sabio de la Mishnah que enseñó la siguiente breita. Atzmol Nimkar Leshesh Veyeter al Shesh. Aquel que se vende a sí mismo como siervo se puede vender por 6 años o por más de 6, dependiendo del acuerdo en el momento de la venta. Mejaruhu Bedin en un Nimkar el Aleshesh. Pero si lo vendió el Bedín, nada más se puede vender por 6 años. A mujer Atzmo, Enon Nirza, aquel que se vende a sí mismo, no se le perfora la oreja, porque al término de los 6 años queda en libertad, aunque él no quiera. Mejaruhu Bedín Nirza, pero si lo vendió el Bedín, se le perfora la oreja. A mujer Atzmo, En Ma'anikin lo, aquel que se vende a sí mismo, no se lo gratifica, entregándole los bienes de su amo cuando queda en libertad. Ahora, Mejaruhu Bedín, pero si lo vendió el Bedín, Ma'anikinlo, se le da una gratificación. A mujer, como que se vende a sí mismo, en Rabo Moser lo Shifja Kenaanit. Entonces, su amo no le puede entregar como esposa a una sierva kenaanita para tener hijos. Mejaruhu Bedín, pero si lo vendió el Bedín, Rabo Moser lo Shifja Kenaanit. Su amo le puede entregar a una sierva kenaanita. Rabbi Elazar dijo Rabbi Elazar, Ze enonimkar el aleshesh. Rabbi Elazar dice no, tanto un siervo como el otro solamente se pueden vender por 6 años. Ze nirza, tanto uno como el otro se les perfora la oreja. Ze ma'anikin lo, a los dos se les gratifica. Ze rabom ser lo shifja kenanit, tanto uno como el otro, el amo les puede entregar una sierva kenanita. La Gemara explica. Mailad, me obliga, ¿acaso esta no es la discusión entre estas dos opiniones que acabamos de traer? Uno que dice que no hay una diferencia entre el Nirza y el que le vendió, perdón, entre el Evet Ibri y el que le vendió el Bedín, que hay una diferencia. ¿Cuál sería? ¿Por qué esta discrepancia de opiniones? De Tanakama, Loyalef, Sahir, Sahir, es decir, que el primer sabio, el que dice que hay una diferencia entre uno y otro, no estudia la que es de la Shabbat, de asalariado a asalariado, Rabbi Elazar y Alif, Sahir, Sahir. Y Rabbi Elazar estudia esa desde la Shabbat, sí que la tiene en cuenta. Amar Rab, Tavyumi, Mishme de Abaye, dijo Rab Tavyumi en nombre de Abaye, Kule Alma y Alef Sahir Sahir. En realidad todo el mundo estudia esta que es de la Shabbat, asalariado, asalariado, y cómo nos vamos a arreglar es lo que vamos a estudiar en el siguiente Daf Bezrat Hashem. Tenemos un excelente día. Pisku Reimso.